Una traición, un corazón roto y una traición que costó la cabeza del más grande. En una entrevista reciente, la esposa del Mayo Zambada dio a conocer la verdad detrás de la traición de los Chapitos, además de unos secretos que nadie imaginaba. ¿Qué fue lo que ella contó? Quédate hasta el final del video y descúbrelo. Antes de empezar, deja tu registro con el botón de like y suscríbete. Nuestras historias seguramente te atraparán. Ahora activa la campanita para que demos comienzo. La luz tenue de la habitación iluminaba el rostro cansado de la esposa de Ismael el Mayo Zambada. Su voz, quebrada por el dolor y la traición, revelaba una historia que pocos conocían. Una que ocultaba una oscura verdad detrás de la aparente lealtad y lazos de sangre del cártel de Sinaloa. Aquella tarde, en una entrevista clandestina, la esposa del Mayo decidió romper el silencio y compartir cómo la ambición desmedida y la codicia de los Chapitos, hijos de Joaquín el Chapo Guzmán, llevaron a la traición más grande que jamás imaginaron. Todo comenzó con la detención del Chapo. Comenzó diciendo, su mirada perdida en recuerdos dolorosos. Con el Chapo fuera del juego, los Chapitos sintieron que era su momento de brillar, de tomar las riendas del cártel. Pero lo que ellos no entendían es que el liderazgo de un cártel no se hereda, se gana. Y en ese momento mi esposo, el Mayo, era el verdadero líder. Él tenía el respeto de los viejos, de los jóvenes, de los aliados internacionales. Los Chapitos, sin embargo, estaban cegados por el deseo de poder, y esa ambición los llevó a cometer un error fatal. La mujer recordó cómo los primeros roces entre el Mayo y los Chapitos comenzaron a sentirse en reuniones del cártel. Ismael trató de mantener la paz, de guiarlos, de enseñarles que el camino del narcotráfico es más que solo violencia y ostentación, pero ellos no escucharon. Relató. Querían control total, querían las rutas, querían el dinero y sobre todo querían el respeto que nunca se ganaron realmente. A medida que la tensión crecía, la desconfianza se instaló entre las filas del cártel. Los Chapitos empezaron a rodearse de jóvenes sicarios, hombres sin el código de honor que el Mayo siempre había mantenido. Fue entonces cuando comenzó el verdadero conflicto. Continuó. Ismael siempre había preferido una mano firme pero justa. Sin embargo, los Chapitos, ellos no tenían límites. Empezaron a actuar a espaldas de mi esposo, a hacer tratos con nuestros enemigos, a cortar los lazos que Ismael había tejido durante décadas. La traición llegó a su punto álgido cuando los Chapitos decidieron dar un paso que nadie esperaba: contactar a las autoridades estadounidenses. Esa fue la daga en el corazón, dijo ella, con la voz quebrada. Ellos pensaron que entregando a mi esposo, asegurándose de que él fuera arrestado, podrían consolidar su poder sin tener a alguien que los guiara o los vigilara. Contactaron a la DEA, hicieron un trato con ellos, información por inmunidad, rutas por libertad. Ofrecieron entregar al Mayo en bandeja de plata. Los ojos de la esposa del Mayo se llenaron de lágrimas mientras continuaba su relato. Nunca olvidaré el día en que los hombres de confianza de Ismael vinieron a decirme que había sido capturado. Sabíamos que solo alguien de adentro podría haber dado información tan precisa sobre sus movimientos. Durante días buscamos respuestas, y finalmente uno de los hombres de los Chapitos, uno que no pudo con la carga de la traición, nos confesó todo. La revelación de esta traición sacudió a la familia del Mayo hasta sus cimientos. El hombre dijo que los Chapitos habían decidido entregar a Ismael para salvar sus propios cuellos, para deshacerse de cualquier competencia dentro del cártel. Ellos habían pactado con la DEA para asegurarse de que él no pudiera regresar a México, de que él no pudiera retomar el control del cártel. Continuó ella con amargura. En ese momento la esposa del Mayo se quedó en silencio, mirando hacia la nada, como si las palabras le pesaran demasiado. Nunca pensé que la familia traicionaría a la familia, susurró finalmente. Mi esposo confió en ellos como sus propios hijos, los cuidó, los protegió cuando eran niños, y así es como le pagaron, con una puñalada por la espalda. A medida que la realidad de la traición se hacía más clara, la esposa del Mayo comenzó a temer no solo por su esposo, sino también por su familia. Sabíamos que los Chapitos no se detendrían ahí, continuó. Sabíamos que ellos tenían miedo de que alguien más pudiera tomar el control en ausencia de Ismael. Comenzaron a purgar a cualquiera que tuviera lealtad a mi esposo.
Fue una masacre, una limpieza completa de cualquiera que pudiera recordarles la verdadera forma en que el cártel solía operar. El dolor de la traición aún pesaba en su voz mientras concluía su relato. Ismael siempre creyó que el cártel debía mantenerse unido, que la familia debía ser leal, pero los chapitos demostraron que no había límites para su codicia. Y ahora, incluso con Ismael fuera del juego, ellos viven con el miedo constante de que alguien más pueda traicionarlos, tal como ellos lo hicieron con mi esposo. Las revelaciones fuertes del Mayo Zambada. Número 1. El Mayo Zambada y su red de protección en el gobierno mexicano. Una de las revelaciones más impactantes sobre el Mayo Zambada es su profunda infiltración en las estructuras de poder en México. Durante muchos años se sospechó que varios niveles del gobierno estaban corrompidos, pero las declaraciones de testigos protegidos y miembros del cártel han arrojado luz sobre el alcance de esta corrupción. Se ha dicho que Zambada ha mantenido una red de sobornos que abarca desde agentes de policía local hasta funcionarios de alto rango del gobierno federal. Esta red de protección le ha permitido operar con relativa impunidad, moviendo toneladas de droga por el país y coordinando envíos a Estados Unidos y otros países sin apenas ser molestado. Un testimonio clave en el juicio del Chapo en 2019 reveló que el Mayo no solo sobornaba a oficiales de bajo nivel, sino también a miembros del ejército y a políticos. De hecho, algunos informes indican que Zambada pudo haber influido en la designación de altos mandos en ciertas áreas estratégicas para asegurar que sus operaciones no fueran interferidas. Esta revelación confirma lo que muchos sospechaban, que el Mayo no solo era un narcotraficante poderoso, sino también un maestro de la manipulación política, capaz de operar en la más alta clandestinidad gracias a su capacidad para infiltrar y corromper a las autoridades. Número 2. Su rol como el narcotraficante invisible. Ha sido descrito como el narcotraficante invisible, una figura que evita las cámaras, la ostentación y el exhibicionismo. Mientras otros capos han sido capturados y extraditados, el Mayo ha utilizado su habilidad para mezclarse con la gente común y moverse entre diferentes estados mexicanos sin ser detectado. Esta habilidad para desaparecer en la multitud y evitar ser visto es en parte gracias a su profundo conocimiento del terreno y su capacidad para tejer redes de apoyo local. Ha sabido ganarse la lealtad de comunidades enteras, no solo a través de la intimidación, sino también ofreciendo apoyo económico, construyendo infraestructuras y financiando escuelas y hospitales. Esta doble estrategia de terror y beneficencia le ha permitido crear una especie de santuario donde es visto como un benefactor, casi como un Robin Hood moderno, en lugar de un simple criminal. La gente local, a cambio, le proporciona un sistema de alerta temprana que le ha permitido evadir la captura una y otra vez. Número 3. Su salud y vida familiar. ¿Una debilidad desconocida? Se sabe que Zambada ha enfrentado numerosos problemas de salud en los últimos años, lo cual le ha obligado a adoptar un perfil aún más bajo. Este estado de salud debilitado ha planteado preguntas sobre el futuro del cártel de Sinaloa y quién podría sucederlo en caso de que ya no pueda liderar. Informes sugieren que sufre de diabetes y problemas renales, lo cual ha restringido su capacidad para moverse y operar con la misma libertad que antes. Además, a diferencia de otros capos que han sido traicionados por miembros de su familia, la familia del Mayo ha demostrado una lealtad inquebrantable. Varios de sus hijos están involucrados en el narcotráfico, pero ninguno ha proporcionado información que pudiera llevar a su captura. Esto ha generado especulaciones sobre cómo el Mayo ha manejado sus relaciones familiares, logrando mantener un control férreo sobre sus parientes y asociados cercanos. A pesar de sus problemas de salud, parece que el Mayo ha logrado establecer una estructura de liderazgo en la que su familia directa sigue teniendo un rol predominante, lo que podría garantizar la continuidad de su influencia, incluso si su salud continúa deteriorándose. Número 4. El uso de técnicas de guerrilla y tácticas militares en el narcotráfico. A diferencia de otros líderes del narcotráfico que se han enfocado principalmente en la corrupción o la violencia directa para mantener el control, el Mayo ha integrado tácticas avanzadas de combate y estrategia militar en su modus operandi. Informes de inteligencia sugieren que Zambada ha estudiado estrategias de guerra de guerrillas y tácticas de insurgencia aplicando estos conocimientos al tráfico de drogas y a la defensa de su territorio. El cártel de Sinaloa, bajo el liderazgo del Mayo,
ha establecido un sistema de zonas liberadas, áreas donde el cártel ejerce un control total similar al de un gobierno paralelo. Estas áreas están protegidas por complejas redes de vigilancia y sistemas de comunicación, que son reminiscencias de técnicas utilizadas por grupos insurgentes en otras partes del mundo. Por ejemplo, han utilizado túneles no solo para el contrabando de drogas, sino también como rutas de escape y escondites. Además, sus operativos incluyen entrenamiento en tácticas de combate y el uso de armamento sofisticado, que van desde rifles de asalto hasta lanzacohetes. Esta revelación sugiere que Zambada no es solo un capo del narcotráfico, sino un estratega militar que ha aprendido y adaptado métodos de guerra para proteger y expandir su imperio. Por cierto, si te está gustando el video, te invitamos a que nos regales tu me gusta y active la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Continuamos. Número 5. La supuesta conexión espiritual y creencias místicas de El Mayo. Según algunos rumores de personas cercanas a su círculo, Zambada ha mostrado un interés particular en prácticas espirituales que incluyen la santería y otras formas del misticismo indígena. Se dice que consulta regularmente a santeros y curanderos para obtener guía espiritual y protección. Lo más curioso de esta revelación es que Zambada, a diferencia de otros líderes del narcotráfico que buscan el apoyo de figuras religiosas populares, mantiene sus prácticas místicas en secreto y lejos del ojo público. Ha sido descrito como un hombre reservado que no comparte fácilmente sus creencias, pero que confía profundamente en ciertos rituales y ceremonias para asegurar su éxito y protección. Además, se dice que Zambada cree en la existencia de una fuerza espiritual que lo ha protegido a lo largo de los años y que realiza ofrendas periódicas para mantenerse en el favor de esta fuerza. Esta conexión espiritual podría explicar en parte cómo ha logrado mantenerse fuera del alcance de las autoridades durante tanto tiempo, basándose no solo en la corrupción y la violencia, sino también en una red de protección que él considera divina. Número 6. Su doble vida. El hombre de familia, detrás del capo. Una de las revelaciones más sorprendentes y menos discutidas sobre el Mayo Zambada es su habilidad para llevar una doble vida de forma simultánea, la de un temido líder del narcotráfico y la de un hombre de familia devoto. Mientras que muchos líderes del narcotráfico han perdido contacto con sus raíces y han adoptado estilos de vida extravagantes, Zambada ha mantenido una imagen de hombre sencillo, dedicado a su familia y sus orígenes. Se ha dedicado que incluso en el apogeo de su poder, el Mayo ha mantenido contacto cercano con sus familiares, especialmente con su madre y sus hermanos, a quienes visita regularmente en la Sierra de Sinaloa. Lo más intrigante de esta revelación es que Zambada ha logrado mantener su vida personal separada de sus actividades criminales. Algunos informantes han señalado que en reuniones familiares, el Mayo es conocido por ser un hombre amable y cariñoso, alejado de la imagen despiadada que tienen en el mundo del narcotráfico. Además, se ha mencionado que Zambada tiene un interés genuino en la agricultura y en la ganadería, actividades que practica no solo como una fachada para su negocio, sino como una verdadera pasión personal. Esta dualidad de ser un capo temido y un hombre de campo dedicado a su familia crea una imagen contrastante y compleja de Zambada, sugiriendo que hay más en su carácter de lo que se percibe superficialmente. Número 7. Operaciones de tráfico humano y explotación sexual. Mientras que el cártel de Sinaloa es conocido principalmente por el tráfico de drogas, informes recientes y testimonios de víctimas han señalado que el cártel, bajo la dirección de Zambada, ha estado involucrado en la trata de personas a gran escala, especialmente en la explotación sexual de mujeres y niñas. Según estos informes, las víctimas son secuestradas o engañadas con promesas de trabajo y luego son forzadas a trabajar en burdeles clandestinos controlados por el cártel. Las mujeres que intentan escapar o resistirse son brutalmente castigadas o asesinadas, como ejemplo para las demás. Estas prácticas macabras no solo muestran el nivel de brutalidad y la falta de escrúpulos del Mayo Zambada, sino que también revelan cómo ha diversificado sus operaciones criminales para maximizar sus ganancias. Al parecer, Zambada no solo busca obtener beneficios del tráfico de drogas, sino que también explota la desesperación y vulnerabilidad de las personas, lo que demuestra un lado extremadamente cruel y despiadado de su liderazgo. La revelación de esta práctica ha dejado a muchos asombrados,
ya que muestra que Zambada no solo es un narcotraficante, sino también un explotador de seres humanos en su forma más brutal. Número 8. El uso de tortura psicológica y control mental en su organización. Otra revelación profundamente perturbadora sobre el Mayo Zambada es su uso de técnicas de tortura psicológica y control mental para asegurar la lealtad y el silencio de sus subordinados. A diferencia de otros líderes del narcotráfico que recurren a la violencia física para mantener el control, Zambada ha desarrollado un sistema más sofisticado y siniestro para controlar a los miembros de su cártel. Según algunos desertores y testigos, el Mayo utiliza métodos de manipulación psicológica que incluyen amenazas a las familias de sus subordinados, privación del sueño y aislamiento prolongado para quebrar la voluntad de aquellos que considera desleales a los que tienen demasiada información. Además, se ha informado que Zambada emplea psicólogos y especialistas en comportamiento humano para desarrollar técnicas de control que mantengan a sus hombres en un estado constante de miedo y dependencia emocional. Estos métodos han sido utilizados no solo para castigar a los traidores, sino también para asegurar que sus hombres permanezcan leales y dispuestos a obedecer cualquier orden sin cuestionarla. Esta forma de control mental y manipulación psicológica revela una faceta extremadamente oscura de Zambada, mostrando que su crueldad no tiene límites y que está dispuesto a usar cualquier medio necesario para mantener su poder y control absoluto. Número 9. Experimentación con venenos y métodos de asesinato lento. Una de las revelaciones más macabras y aterradoras sobre el Mayo Zambada es su aparente fascinación con los venenos y los métodos de asesinato lento. Mientras que otros narcotraficantes pueden optar por ejecuciones rápidas o métodos violentos tradicionales, Zambada ha mostrado una preferencia por métodos mucho más sádicos y elaborados. Según informes no confirmados pero provenientes de fuentes cercanas a la organización, Zambada ha experimentado con diferentes tipos de venenos y sustancias tóxicas para eliminar a sus enemigos o a aquellos que considera traidores. En algunos casos, las víctimas no son asesinadas instantáneamente, sino que se les administra una dosis de veneno que actúa lentamente, causando dolor y sufrimiento prolongado antes de la muerte. Estos métodos no solo sirven para eliminar a los enemigos, sino también como una advertencia macabra a cualquiera que piense en traicionar al cártel. Se han encontrado cuerpos en fosas clandestinas con signos de envenenamiento y tortura prolongada, lo que respalda estas revelaciones sobre el uso de venenos. Además, se ha sugerido que Zambada disfruta de la teatralidad de estos asesinatos lentos, utilizándolos como una forma de mostrar su poder y enviar un mensaje claro que nadie puede desafiarlo sin enfrentar consecuencias terribles. Este lado oscuro y sádico de Zambada revela un grado de crueldad que va más allá de la violencia convencional del narcotráfico, mostrando una mente calculadora y perversa que disfruta infligiendo sufrimiento a sus enemigos. Ismael El Mayo Zambada es una de las figuras más enigmáticas y poderosas del narcotráfico en México. Al igual que otros líderes del crimen organizado, su familia ha jugado un papel crucial en la consolidación y expansión de sus operaciones. Sus hijos en particular han sido fundamentales en el funcionamiento del cártel de Sinaloa, asumiendo roles claves en la organización y enfrentando las consecuencias de sus actividades. Vicente Zambada Niebla, conocido como el Vicentillo, es quizás el hijo más conocido del Mayo. Nacido el 20 de marzo de 1975, Vicente se involucró en el negocio familiar desde una edad temprana. A lo largo de los años, ascendió a una posición de liderazgo dentro del cártel, manejando operaciones cruciales como el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y la logística necesaria para mantener el flujo constante de narcóticos. Sin embargo, su vida cambió drásticamente en marzo de 2009, cuando fue arrestado en México y posteriormente extraditado a los Estados Unidos en 2010. En un giro sorprendente, Vicente decidió cooperar con las autoridades estadounidenses, proporcionando información valiosa sobre el funcionamiento interno del cártel de Sinaloa y testificando en contra de Joaquín El Chapo Guzmán, en su juicio en Nueva York en 2019. Su cooperación le valió una reducción de su sentencia, aunque su decisión de convertirse en testigo del gobierno lo convirtió en un traidor a los ojos de muchos dentro del mundo del narcotráfico. Serafín Zambada Ortiz es otro de los hijos de El Mayo que ha estado involucrado en el negocio familiar.
nacido el 27 de mayo de 1990, Serafín fue arrestado en noviembre de 2013 en Nogales, Arizona, cuando intentaba cruzar la frontera desde México. Fue acusado de conspiración para distribuir metanfetaminas y cocaína en Estados Unidos. A diferencia de su medio hermano Vicente, Serafín evitó un juicio prolongado al declararse culpable en septiembre de 2014. Su arresto y encarcelamiento subrayaron la constante vigilancia de las autoridades estadounidenses sobre los movimientos de los miembros del cártel de Sinaloa, especialmente aquellos con conexiones directas a líderes prominentes como el Mayo. Ismael Zambada Imperial, conocido como el Mayito Gordo, es otro de los hijos del Mayo que ha jugado un papel importante en operaciones del cártel. Nacido el 3 de junio de 1984, Mayito Gordo fue arrestado en noviembre de 2014 en Culiacán, Sinaloa, durante una operación militar. Fue acusado de cargos relacionados con el tráfico de drogas y lavado de dinero. A lo largo de su tiempo en el cártel, se le ha atribuido la supervisión de diversas operaciones logísticas y financieras, asegurando que los ingresos del narcotráfico se mantuvieran en circulación y que las rutas de tráfico permanecieran seguras. Su arresto fue un golpe significativo para el Mayo, ya que Mayito Gordo era considerado uno de sus hijos más capaces y de confianza. Teresa Zambada Niebla, conocida como la Teresita, es la hija del Mayo, y aunque no es tan prominente como sus hermanos, ha sido implicada en actividades relacionadas con el lavado de dinero y la gestión de las finanzas del cártel. A diferencia de sus hermanos, Teresa ha mantenido un perfil más bajo, pero su papel en la organización es crucial para asegurar que los fondos del cártel sean blanqueados y reinvertidos adecuadamente. Las autoridades estadounidenses han identificado a la Teresita en varias investigaciones, pero hasta ahora ha logrado evitar el arresto. María Teresa Zambada Niebla también ha estado involucrada en el negocio familiar, aunque en menor medida que sus hermanos varones. Su rol ha sido principalmente de apoyo, ayudando a coordinar operaciones logísticas y asegurando la comunicación entre diferentes facciones del cártel. Al igual que su hermana Teresa, ha mantenido un perfil bajo, pero su contribución a la organización es significativa. Los crímenes más grandes de los hijos de Zambada. El primer crimen que sacudió a México y Estados Unidos fue la operación de tráfico de drogas dirigida por Vicente Zambada Niebla, alias El Vicentillo. En 2009, las autoridades estadounidenses descubrieron una red de distribución de drogas que llevaba grandes cantidades de cocaína, heroína y metanfetaminas desde México hasta las principales ciudades de Estados Unidos. Vicente había perfeccionado un sistema logístico casi impenetrable, utilizando vehículos con compartimientos secretos y rutas aéreas y marítimas cuidadosamente planificadas. Esta operación generó ingresos multimillonarios para el cártel y extendió su influencia a niveles sin precedentes. La sofisticación del sistema dejó atónitos a los agentes de la DEA, quienes admitieron que el alcance y la eficiencia de la red de tráfico de drogas dirigida por el Vicentillo eran incomparable. La caída de esta operación fue tan espectacular como su ascenso. En marzo de 2009, Vicente fue arrestado en un lujoso hotel de la Ciudad de México. La captura fue el resultado de una colaboración internacional entre agencias mexicanas y estadounidenses, y la noticia recorrió el mundo. La magnitud de la red de tráfico de drogas revelada durante su juicio en Chicago dejó al descubierto el poder y la organización del cártel de Sinaloa, consolidando a Vicente como uno de los capos más influyentes de su generación. El segundo crimen que resonó fuertemente fue la masacre de San Fernando, un oscuro episodio atribuido a los conflictos entre el cártel de Sinaloa y los Zetas. En este caso, Serafín Zambada Ortiz jugó un papel crucial. En 2010, una serie de enfrentamientos sangrientos en el estado de Tamaulipas resultó en la muerte de 72 migrantes en una bodega. Aunque inicialmente se culpó a los Zetas, las investigaciones posteriores revelaron que elementos del cártel de Sinaloa, bajo la dirección de Serafín, habían estado involucrados en el evento, utilizando la violencia extrema como una táctica para eliminar a sus rivales y sembrar el terror. La brutalidad de los asesinatos, que incluían torturas y ejecuciones sumarias, causó indignación internacional y resaltó la ferocidad con la que los Zambada defendían su territorio. Finalmente, Ismael Zambada Imperial, conocido como Mayito Gordo, protagonizó una de las más audaces operaciones de lavado de dinero en la historia del narcotráfico.
Entre 2012 y 2014, Mallito Gordo diseñó un esquema para lavar millones de dólares provenientes de las ventas de drogas mediante una compleja red de empresas fachada en México y Estados Unidos. Utilizando todo tipo de negocios, desde compañías de transporte hasta restaurantes, Mallito logró infiltrar fondos ilícitos en el sistema financiero, disfrazándolos como ingresos legítimos. La audacia de la operación no tenía precedentes. Involucraba sobornos a funcionarios, manipulación de registros contables y la cooperación de bancos locales e internacionales. El alcance de este crimen se descubrió en noviembre de 2014, cuando Mallito Gordo fue arrestado durante una redada militar en Culiacán. El descubrimiento de la red de lavado de dinero dejó al descubierto la sofisticación y la inteligencia con la que operaban el cártel de Sinaloa, revelando la capacidad del Hijo del Mayo para combinar violencia con astucia financiera. La detención de Mallito Gordo fue un golpe significativo para el cártel y un recordatorio de que incluso los criminales más inteligentes pueden ser atrapados. Su relación con los hijos del Chapo. Los hijos del Mayo Zambada, Vicente, Serafín e Ismael, crecieron en la sombra de su padre, adquiriendo una comprensión profunda y estratégica del negocio del narcotráfico. Vicente, conocido como El Vicentillo, fue una figura clave en la organización, liderando operaciones logísticas y estableciendo rutas de tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Serafín y Mallito Gordo también desempeñaron roles importantes, manejando aspectos operativos y financieros del cártel. Por otro lado, los Chapitos, Iván Archibaldo, Jesús Alfredo y Ovidio Guzmán, heredaron no solo el nombre de su padre, sino también su brutalidad y astucia en el mundo del crimen. A lo largo de los años, ambas familias han colaborado estrechamente en múltiples operaciones. Uno de los momentos más destacados de esta cooperación fue la expansión de las rutas de tráfico de drogas hacia el este de Estados Unidos, un mercado altamente lucrativo. Utilizando su red de contactos y su conocimiento del negocio, Vicente Zambada y los Chapitos coordinaron el envío de grandes cargamentos de cocaína y metanfetaminas a través de rutas que evitaban la vigilancia de las autoridades. Esta colaboración resultó en ingresos multimillonarios para el cártel y fortaleció su control sobre el mercado estadounidense. Sin embargo, esta alianza no ha estado exenta de conflictos. La captura del Chapo en 2016 y su posterior extradición a Estados Unidos en 2017 dejó un vacío de poder que tanto los hijos del Mayo como los Chapitos intentaron llenar. Los rumores de desconfianza y traición comenzaron a surgir, con ambas facciones acusándose mutuamente de colaborar con las autoridades para proteger sus propios intereses. Esta tensión se exacerbó cuando se reveló que Vicente Zambada había llegado a un acuerdo con la DEA, proporcionando información sobre las operaciones del cártel a cambio de una reducción de su sentencia. Los Chapitos vieron esto como una traición imperdonable, generando una grieta profunda en su relación con los hijos del Mayo. A pesar de estas tensiones, la necesidad de mantener el control del cártel y enfrentar amenazas externas ha forzado a ambas facciones a trabajar juntas en varias ocasiones. Un ejemplo notable fue la respuesta de la creciente influencia del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, liderado por Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho. La amenaza del CJNG, conocido por su extrema violencia y su rápida expansión, obligó a los hijos del Mayo y los Chapitos a unirse para defender su territorio y operaciones. Esta alianza temporal demostró la capacidad de ambas familias para dejar de lado sus diferencias y enfrentar enemigos comunes cuando sus intereses estaban en juego. La rivalidad entre los hijos del Mayo y los Chapitos también se ha manifestado en su control sobre las ciudades clave de Sinaloa. Culiacán, la capital del estado, ha sido un escenario de conflicto constante, mientras que los Chapitos han intentado consolidar su control sobre la ciudad utilizando tácticas de intimidación y violencia. Los hijos del Mayo han optado por un enfoque más estratégico, utilizando su influencia y contactos para mantener el orden y evitar confrontaciones directas. Esta diferencia en métodos ha generado fricciones, con cada facción tratando de demostrar su superioridad y control sobre la otra. Uno de los episodios más tensos en esta relación fue el Culiacanazo, de octubre de 2019, cuando las fuerzas de seguridad mexicanas capturaron brevemente a Ovidio Guzmán, solo para ser forzadas a liberarlo ante la brutal respuesta del cártel. Aunque públicamente se presentó como una victoria de los Chapitos, los rumores sugieren que la operación contó con la coordinación y el respaldo de los hijos del Mayo, quienes vieron la oportunidad de demostrar su poder y control sobre la situación.
Esta acción conjunta, aunque exitosa en liberar a Ovidio, dejó al descubierto las frágiles alianzas y la desconfianza latente entre ambas facciones. Por cierto, si te está gustando el video, te invitamos a que nos regales tu me gusta y active la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Continuamos. Las capturas de los hijos de Zambada. La primera gran captura fue la de Vicente Zambada Niebla, también conocido como El Vicentillo. En marzo de 2009, Vicente, quien había asumido un rol crucial en la administración de operaciones del cártel, estaba en el punto álgido de su poder. Conocido por su habilidad para gestionar la logística de tráfico de drogas a gran escala, su arresto representaba un golpe severo para la estructura del cártel de Sinaloa. La operación para capturarlo se desarrolló en un lujoso hotel en la Ciudad de México, donde Vicente se encontraba refugiado en un lugar que presumía ser seguro. La colaboración entre agencias mexicanas y estadounidenses, especialmente la DEA y la Policía Federal Mexicana, fue clave para su captura. Las autoridades, con inteligencia obtenida a través de vigilancia y escuchas telefónicas, lograron rastrear sus movimientos y coordinar una redada precisa. La operación fue rápida y eficiente, resultando en la detención de Vicente sin disparar un solo tiro. Su captura no solo debilitó al cártel, sino que también desencadenó una serie de revelaciones sobre sus operaciones, lo que llevó a investigaciones más amplias y a la eventual operación de Vicente con las autoridades estadounidenses. A pocos años después, en noviembre de 2013, la atención se centró en Serafín Zambada Ortiz. La captura de Serafín se realizó en Nogales, Arizona, en un contexto de creciente presión sobre el cártel. Serafín había sido un importante operador financiero y logístico del cártel de Sinaloa, manejando grandes sumas de dinero y organizando el transporte de narcóticos. Su arresto se produjo durante un operativo conjunto entre la DEA y las autoridades fronterizas estadounidenses, que ya habían estado rastreando sus actividades financieras y patrones de tráfico. La detención se realizó mientras Serafín intentaba cruzar la frontera, transportando una cantidad significativa de metanfetaminas. El operativo fue minucioso. Las autoridades utilizaron técnicas avanzadas de vigilancia y análisis de datos para anticipar sus movimientos y prepararse para el arresto. La captura de Serafín no solo significó un golpe a las operaciones del cártel, sino que también proporcionó a las autoridades una visión más profunda de la estructura y el funcionamiento interno de la organización. La tercera gran captura fue la de Mallito Gordo, Ismael Zambada Imperial, en noviembre de 2014. Esta detención se produjo en Culiacán, Sinaloa, una ciudad crucial para las operaciones del cártel de Sinaloa. Mallito Gordo había sido un operador clave en la logística del cártel y la supervisión de las rutas de tráfico. Su captura se realizó durante una operación militar en la que participaron fuerzas del Ejército Mexicano y la Policía Federal. Las autoridades habían estado monitorizando sus actividades durante meses, recopilando información a través de inteligencia de campo y escuchas telefónicas. La operación para capturarlo fue de alta precisión. Los oficiales se coordinaron para rodear la residencia de Mallito Gordo sin alertarlo, evitando así un enfrentamiento violento. La detención se produjo sin incidentes graves, aunque la operación fue tensa debido a la posibilidad de resistencia armada. La captura de Mallito Gordo significó una pérdida significativa para el cártel, ya que su habilidad para manejar las operaciones logísticas y financieras era fundamental para el funcionamiento de la organización. Cada una de estas capturas fue un testimonio del compromiso de las autoridades para enfrentar el narcotráfico y desmantelar las redes criminales que operan a nivel internacional. La combinación de inteligencia avanzada, cooperación internacional y operativos cuidadosamente planeados fue clave para el éxito de estas operaciones. La caída de Vicente, Serafín y Mallito Gordo debilitó el poder del cártel de Sinaloa, alterando el equilibrio de poder en el mundo del narcotráfico y demostrando la capacidad de las autoridades para enfrentar y desafiar a uno de los carteles más poderosos del mundo. La consecuencia de estas detenciones también se sintieron dentro del cártel de Sinaloa, que enfrentó un periodo de reorganización y ajuste interno. La pérdida de líderes clave obligó a la organización a adaptarse rápidamente, lo que llevó a un aumento de las tensiones internas y a la intensificación de la competencia en otros grupos criminales. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Te deseo un gran día.
Hasta la próxima.